Buenos días, jóvenes estudiantes. Sean bienvenidos a la asignatura de Matemáticas 2. Soy el ingeniero Alexis Manuel Ramírez Delfín y seré su docente, el cual les impartiré el tema que dará inicio a la segunda unidad denominada triángulos. Demos inicio a esta sesión. Antes de comenzar, y para retomar los conocimientos previos que poseen del tema, me gustaría que contestaran la siguiente pregunta que se muestra en pantalla. Para ello pueden utilizar una hoja de su libreta o un procesador de texto. Deberán de tomar fotografía o escanear la hoja de su libreta o compartirme el archivo en Word o en PDF y subirla a la plataforma en el apartado de evaluación diagnóstica correspondiente a la segunda unidad. Bien, una vez que han contestado la evaluación diagnóstica, daremos formalmente definición a lo que es un triángulo. Muchos autores definen de manera sencilla un triángulo como una figura geométrica que se compone de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Aquí podemos ver en la pantalla un triángulo. Los lados del triángulo están denominados por color rojo. Están conformados por los segmentos de recta AB, BC y AC. Los vértices son los puntos donde dos segmentos de recta se cortan entre sí. En este caso el vértice C es el punto donde se corta el segmento de recta AC con el segmento de recta BC y así sucesivamente con respecto a los otros vértices. Los vértices se denominan por una letra mayúscula. Enfrente de los vértices y por la intersección de esos dos segmentos de recta se forman un ángulo. Esos ángulos se denominan con la misma letra del vértice, ya sea en letra mayúscula o letra minúscula. Ya va dependiendo de cómo la quieran denotar ustedes. Y por último, los lados, para denominarlos, en vez de llamarlo el segmento AB, lo podemos llamar con la letra minúscula del lado opuesto al vértice. Es decir, el segmento AB se denomina con la letra C minúscula porque este lado es opuesto al vértice C y así sucesivamente con los otros dos segmentos. El BC se denomina con la letra A porque es el lado opuesto al vértice A y el segmento AC se denomina con la letra B minúscula porque es el lado opuesto al vértice B. Y la notación que utilizamos para definir un triángulo es la que se muestra a continuación. Ocupamos el símbolo de un triángulo y las 3 letras de los vértices. Bien, los triángulos se clasifican de dos diferentes maneras, en base a la longitud de sus lados y en base a la magnitud de sus ángulos. En base a la longitud de sus lados, vemos que se clasifican en equiláteros, en isósceles y en escaleno. Los triángulos equiláteros tienen la propiedad de que todos sus lados son iguales. Los isósceles tienen dos lados iguales, el lado C y el lado A, y un lado desigual, que sería el lado B. Y los escalenos, ninguno de sus lados son iguales. De acuerdo a la magnitud de sus ángulos, se clasifican en acutángulos, donde los 3 ángulos internos del triángulo son menores a 90 grados, como pueden observar en la figura. En triángulos rectángulos, el cual poseen un ángulo recto o de 90 grados, que se denomina por este cuadro. Los lados que conforman el ángulo recto en un triángulo rectángulo se denominan catetos, y el lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa y es el lado más grande del triángulo. Y por último tenemos los obtusángulos, que tienen un ángulo mayor a 90 grados. Para el ejemplo en cuestión, vemos que es el ángulo formado en el vértice A, que es de 122 grados. Los otros dos ángulos son menores a 90 grados. Los ángulos acutángulos y obtusángulos en conjunto se denominan triángulos oblicuángulos. Bien, ha llegado el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento. Para ello les invito a ingresar a la aplicación Kahoot en su celular o a la plataforma Kahoot en su computadora. Contestarán el cuestionario que viene a continuación. Cada pregunta tiene el valor de un punto y al finalizarla subirán una captura de pantalla de su computadora o de su celular a la plataforma en la sección de actividad de aprendizaje 1.
Tienen 15 minutos para resolver esta actividad y estaré aquí pendiente para lo que necesiten y en lo que les pueda apoyar.